Muchas gracias por continuar con nosotros. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte recuperó la caja negra del carguero, clave para detallar las causas del choque contra el puente Francis Scott Key. Tenemos lo último acerca de los desaparecidos. Darío López nos amplía. Mientras continúa la búsqueda de los 4 cuerpos de los trabajadores que aún no han sido recuperados del agua, surge una nueva preocupación y es el daño ambiental que este accidente puede representar. De acuerdo a la Junta de Seguridad Nacional de Transporte, hay unos 56 contenedores con materiales peligrosos a bordo del Dali, lo que equivale a 760 toneladas. Para la directora ejecutiva de la NTSB, estos materiales son principalmente corrosivos, inflamables y algunos materiales peligrosos de clase 9, que incluirían baterías de iones de litio. Algunos de esos contenedores están en el agua, lo que hace que sea una situación bastante peligrosa que, de acuerdo con HUMDI, impide a los funcionarios llegar a los materiales peligrosos para evaluar la magnitud del daño. Por su parte, el gobernador de Maryland, Wes Moore, habló hoy de la importancia que tiene el puerto de Baltimore para el estado, al que calificó como un motor económico fundamental. También enfatizó que enfocarán sus esfuerzos en proteger a los 8,000 trabajadores que tiene el puerto. Su administración solicitó unos $60 millones inicialmente al presidente Biden como respuesta a esta tragedia. Moore también envió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. Los investigadores hablaron con el capitán del buque y 2 tripulantes más. En total hay 23 personas a bordo del Dali. Los investigadores descargaron la grabadora de datos de voz o VDR de la embarcación. La línea de tiempo inicial muestra que las alarmas comenzaron a sonar a la 1:24 de la madrugada del martes. 2 minutos después, uno de los tripulantes del barco hizo una llamada de emergencia a los remolcadores cercanos para que ayudaran con la situación. Y 1 minuto más tarde, esta misma persona volvió a comunicarse por radio diciendo que el barco había perdido toda la energía. Las cámaras de tráfico mostraron que el carguero se acercaba al puente antes de que se cortara la transmisión y segundos después choca contra el puente. Las autoridades también centran sus esfuerzos en la reapertura del puerto, pues dicen que las implicaciones en la cadena de suministro y en la economía afectarán más allá de la región de Maryland. El gobernador Moore también dijo que la reconstrucción de este puente tardará varios años. En Baltimore, Maryland, yo soy Darío López Capera, Telemundo. Muchas gracias. Y Honduras envía misión de observadores a las elecciones de Venezuela. Estas y otras informaciones de nuestros países. La presidenta Xiomara Castro dijo que su gobierno enviará una misión de observación y acompañamiento a las elecciones de Venezuela el 28 de julio próximo. Mi gobierno enviará la misión de observación de acompañamiento al pueblo venezolano en las próximas elecciones del 28 de julio en el 2024, indicó Castro en la red social X. Apoyamos el proceso libre, justo, independiente y transparente como un pilar fundamental de la democracia en América Latina y el Caribe, sin injerencias extranjeras, subrayó Castro, la primera mujer en ser presidenta en toda la historia de Honduras. El proceso de presentación de la candidatura para las presidenciales el 28 de julio en Venezuela concluyó el pasado lunes con la inscripción del chavista Nicolás Maduro y el exrector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, cercano a la oposición, entre un total de 13 aspirantes. En Guatemala, la periodista y defensora de las libertades de expresión, Evelyn Blanc, alerta que los informadores que se han visto obligados a salir de Guatemala están en una situación muy crítica y que aún no hay condiciones para que regresen al país, pese al giro positivo en cuanto a la prensa que se ha dado con el gobierno del nuevo presidente Bernardo Arévalo. Blanc es coordinadora del Centro Civitas, una organización que procura velar por la libertad de prensa en el país centroamericano y que ha coordinado el apoyo para que más de una veintena de periodistas que han tenido que exiliarse luego de denunciar la persecución política en su contra en los últimos 4 años. En Ecuador, un nuevo incidente violento se registró en el Centro de Rehabilitación Social número 4, conocido como la Cárcel Regional de Guayaquil, informó el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad en Ecuador. Los enfrentamientos fueron producto de una revuelta interna por parte de los reclusos, según las autoridades. Las fuerzas del orden contuvieron el motín y retomaron el control de la cárcel, informó más tarde el presidente Daniel Noboa. Y en Colombia, ese país ordenó expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá tras una serie de insultos del presidente de ese país, Javier Milei, en los que ha calificado de asesino y terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro.
Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina, indicó en un comunicado la Cancillería, sin precisar quiénes serán los funcionarios removidos. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así están las noticias en otros países. Vamos a nuestra pausa y regresando tendremos el pronóstico del tiempo y la información de los deportes para todos ustedes. No se vayan. Predominan las temperaturas frescas en tempranas horas de la mañana. ¿A qué se debe esto? Les cuento al regresar de la pausa.